Abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice la Biblia: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Padre, te damos gracias esta noche. Aquí estamos, Señor, agradecidos. Gracias por habernos traído, Señor. Todo el mérito y toda la gloria es y siempre será para ti, Señor. Gracias porque tú eres el que pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te ruego esta noche, Señor, que nos hables, que seamos confrontados por tu bendita palabra, que seamos edificados y consolados en nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, dice el Señor, prefiriéndoos los unos a los otros. Nunca jamás debemos olvidar que usted y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Amén. Ojalá cada mañana pudiésemos recordar que somos ciudadanos del reino de los cielos y que en este nuevo reino ya no se vive por medio de emociones ni por medio de sentimientos, ya no se vive por medio de nuestra carne. El apóstol dice que el pecado no puede reinar en nuestro cuerpo mortal. Ahora quien gobierna es Cristo. Amén. Y el Señor nos gobierna por medio de sus mandamientos. La pregunta es, ¿quién nos gobierna? ¿Nosotros somos gobernados por sentimientos, por emociones, por nuestra carne o por la palabra del Señor? Hay una canción, creo que Cantaré de tu amor se llama, dice, quiero ser guiado por tu voz, que mis pasos puedan ser guiados por tu voz, que mis pasos se guíen por tu voz. Como somos ovejas del Señor, debemos de ser guiados por la voz del Señor, por los mandamientos del Señor. Ahora, entendemos que una de las cosas más difíciles en esta vida es relacionarnos. Amén. Es difícil relacionarnos sin entrar en conflictos. Por eso es que mucha gente le huye a las relaciones, le huye. Sobre todo aquellos que alguna vez han sido traicionados y, bueno, la gran mayoría de nosotros hemos pasado por ese proceso. Usted sabe que es prácticamente imposible encontrar un matrimonio que nunca haya tenido discusiones. Digan amén los que han tenido discusiones, no los que están casados. Sí. Todos los matrimonios nos peleamos. Asústese hasta yo. Sí. Todos nos peleamos, todos nos peleamos. Tenemos discusiones. Es más, no hay una familia, no existe una familia que no tenga discusiones. ¿Qué familia no se pelea? ¿Habrá alguno? Usted dice, yo nunca me he peleado con mis hermanos y yo, puro amor y paz. No es cierto, todos tenemos diferencias. Es más, es prácticamente imposible que en una congregación no haya diferencias. Es prácticamente imposible que donde hay un grupo de personas no haya diferencias entre nosotros, porque nosotros somos diferentes. Amén, somos diferentes. Pero a pesar de todo, el Señor me manda amar a mi esposa, el Señor me manda amar a mis hermanos de sangre y sobre todo el Señor me manda a mí a amar a mis hermanos en la fe, porque es con ellos que voy a pasar toda la eternidad. Algunos dicen, ojalá que este no vaya al cielo porque no lo aguanto en la tierra, en el cielo mucho menos. Si usted aborrece a su hermano, usted no irá al cielo, usted no va para allá, usted va para otro lado. Entonces, el apóstol dice que nosotros debemos de amarnos con amor fraternal. Esta virtud nos habla acerca del amor entre hermanos. Una de las cosas más difíciles de encontrar entre cristianos es esta bendita virtud. Pareciera como que a la mayoría de nosotros como que no nos importa la vida de las demás personas, la vida de nuestros hermanos. Una de las metáforas que el apóstol Pablo utiliza para enseñar acerca de la iglesia dice que nosotros somos una familia. ¿Qué somos usted y yo? ¿Somos una qué? Una familia, una hermosa familia, hermanos.
Es una hermosa familia. Yo vivo contento por la familia que el Señor me ha dado. Ojalá que usted también pueda estar contento con los hermanos que el Señor le ha dado. Es una familia muy importante para nosotros. Una familia que está compuesta de hermanos en la fe. O sea que nuestro Padre nos rodea de sus hijos, o sea, de nuestros hermanos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y somos hijos de Dios por la pura voluntad del Señor. No hay título más glorioso en esta vida que decir, soy hijo de Dios. Entonces el Señor me rodea de otra cantidad de sus hijos que son mis hermanos y debo de amar a mis hermanos. Hay gente que dice que ama al Señor pero no ama a su hermano, no funciona así. Dice el apóstol Juan, el que ama al Padre debe de amar a aquellos que han sido engendrados por Él. O sea que debemos de amar a nuestros hermanos por muy difíciles que sean. Por eso es que el apóstol dice que debemos de soportarnos unos a otros. Porque hay hermanos que son bien insoportables. No vuelvo a ver a nadie para que no le dé color de insoportable. Pero algunos somos difíciles, unos más que otros. Entonces el Señor espera que a partir de nuestro nuevo nacimiento podamos entender que ya no estamos solos. Que no podemos aislarnos y olvidar que tenemos responsabilidades con los hermanos que nos rodean. Cuando el Señor llamó a los 12 discípulos, eran hombres tan diferentes. Por eso es que tenían tantas discusiones entre ellos. ¿Se acuerda que el Señor los vivía confrontando porque siempre estaban en discusiones? Sin embargo, ellos eran los que iban a comenzar la evangelización del mundo. Hay dos personajes que el Señor llamó. ¿Se acuerda de Mateo? Mateo era un ex cobrador de impuestos, o sea, un traidor a la patria. Y también el Señor llamó a otro que se llamaba Simón. En Mateo aparece como Simón el cananista, pero en Lucas aparece como Simón el celote. Este celote era un político. Era un político y hay que soportar a los políticos en la iglesia. Una cosa terrible, usted se ha fijado que por las redes sociales se tiran que yo soy rojo, que yo soy... Y entran esas discusiones, hasta se pelean, que horrible esas cosas. Pero bueno, no hablemos de los que no vinieron. Los celotes, según la historia, no los elotes, sino los celotes con Z. Los celotes eran el cuarto partido de Israel. Ellos eran considerados patriotas por la mayoría de los judíos y los romanos los consideraban como terroristas. Entonces el Señor junta a un vendepatria con un patriota, imagínense. Si estos dos se hubieran encontrado en un sitio diferente sin la compañía del Señor, seguramente hubiera terminado en una tragedia. Quizás Simón, el celote, hubiese matado a Mateo. Pero entendemos que en el Señor debemos de aprender a amarnos los unos a los otros. No importa lo que nos hayan hecho, no importa los pensamientos diferentes, debemos de amarnos los unos a los otros. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Leo una vez más Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Cuántos hemos aprendido eso del Señor? Que debemos de amarnos los unos a los otros. El que ama a su hermano, dice la Biblia, ya cumplió la ley. Así de sencillo. Hebreos capítulo 13 versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Primera de Pedro 1, 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nacido de nuevo, ahora debemos de amarnos los unos a los otros.